lo primero de todo, yo soy ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, también tengo un doctorado en hidrología, así que espero poderos transmitir mi amor por esta materia. A ver, todos los profesores van a hacer lo mismo, que su materia es la mejor. La mía no es la mejor de la carrera, pero es la que a mí más me gusta. Y ya sois mayorcitos, entonces os voy a poner los apuntes antes para que los veáis. La idea es que podéis consultar los apuntes de la clase que vayamos a seguir antes, o sea, no hace falta que los aprendáis. Hay cosas en las que no voy a hacer tanto hincapié porque forman parte de la teoría general de la asignatura, pero así lo tenéis como, bueno, pues, como material de consulta para el futuro y también para preparar un poco la clase. Y la clase no va a ser que yo vaya a leer los apuntes, no, o sea, yo os voy a contar otras cosas, un poco ampliando esto, relacionándolo con el mundo real, para que os sirva de utilidad, para que cuando salgáis de la clase digáis, pues he aprovechado 3 horas. No, pues me podría haber quedado en casa leyendo los apuntes o haciendo cualquier otra cosa. Esa es mi idea. Esa es la estructura de las clases que vamos a hacer. O sea, por una parte lo que está numerado son los temas. Entonces hoy va a ser bastante introductorio de lo que es la materia y acabaremos viendo pues, cómo se produce la precipitación y cómo se ve de manera ingenieril. Después, en la clase de dentro de 2 semanas, porque el próximo día, la próxima semana es fiesta, vamos a ver pues, los fenómenos de evaporación y transpiración, la infiltración y retención del terreno, cómo se define una cuenca hidrológica y la estadística de los fenómenos hidrológicos. Esto está muy relacionado, los 2 primeros, con los sistemas de drenaje sostenible, que creo que hasta la fecha no se han impartido en esta asignatura, pero evidentemente la ciencia sigue avanzando. La ciencia sigue avanzando y creo que es necesario que lo sepáis, porque cuando acabéis vuestro grado o el máster vais a tener que conocer las últimas tecnologías. Si nos quedamos anclados en el siglo pasado, pues evidentemente no aprovecháis tanto vuestros estudios. Después lo que haremos será entender cómo se miden los aforos en un río. ¿Vale? El aforo es simplemente pues, la medida del caudal a lo largo de una sección conocida, qué es un caudal de avenida y cómo los vamos a adivinar, a dimensionar, y luego cómo se transmite esas avenidas a lo largo de un cauce. Y ese día yo lo que haré es que os voy a pasar, creo que no está en el aula virtual, y creo que en la parte virtual de los programas que tenéis dispuestos, pero como son programas de uso libre, a mí me gustaría hacer un mínimo ejemplo con vosotros para que entendáis mejor la diferencia entre distintos modelos, los agregados y los distribuidos. Todavía no tenéis que saber qué es eso, ya os lo colgaré. Y luego, vale, una parte de la asignatura fundamental va a ser un trabajo de hidrología. ¿Por qué? Porque es la manera en la que hacéis prácticamente pues un análisis desde el principio al final. O sea, tenéis una zona en la que queréis saber bueno, pues, qué precipitaciones va a haber, si va a haber alguna afección por algún cauce que inunde. Esto es fundamental, bueno, en la ingeniería, porque cualquier infraestructura, cualquier obra, este mismo edificio, se ve afectado por las lluvias y por los cauces que pueden incidir en él. Entonces esa es la base de la asignatura. Todo lo demás pues está muy bien, pero al final lo que tenéis que saber es resolver ese ejemplo práctico para poderlo hacer en la realidad. Si no os dedicáis a esto como yo, a lo mejor no lo hacéis, pero sí que es interesante saber cómo se hace para entender si un compañero os lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, porque todos los cálculos se pueden tocar. Y luego, el 29 de noviembre, lo que procuraremos hacer es ver ya la parte de hidrología subterránea, la parte de hidrología urbana, que cada vez tiene más interés porque pues, tenemos cada vez más zonas urbanizadas y hay que saber cómo organizar el agua que cae en esas zonas urbanizadas y no solamente la que tenemos en el medio rural. También veremos al día siguiente ya los últimos temas, nevología, que no es muy importante porque aquí en España casi no nieva, pero bueno, así lo tenéis como consulta, si alguna vez trabajáis en Suiza, no sé, en Montana, yo qué sé. Y bueno, pues veremos los fenómenos de erosión y sedimentación, la calidad del agua y cómo podemos regular nuestros recursos hídricos. Y el último día, y siento que sea el 20 de diciembre, pues haremos el repaso final
pues de lo que yo considero que es más interesante, que es al final la parte práctica, o sea, los modelos matemáticos, porque es la aplicación real de lo que vais a ver en la asignatura. O sea, al final no vais a trabajar casi con una hoja Excel o con una hoja en blanco, vais a trabajar con un modelo y hay que entender cuáles son los parámetros y cómo se utilizan. Y luego repasaremos también lo que tenía el trabajo de hidrología, y ese día pues hacemos el examen parcial, que durará 1 hora, y será, bueno, teóricamente es el último día para entregar el trabajo de hidrología, pero si hay alguna duda, a mí no me importa que me lo entreguéis durante las vacaciones de Navidad. ¿Vale? Esto no lo he dicho, ¿vale? Pero yo sé que tenéis carga de cosas y tampoco... Prefiero que la hagáis bien y que estéis a gusto a que tengáis que entregarlo todo en la última semana antes de iros a vuestra casa. Bueno, pues dicho eso, si tenéis alguna duda, bueno, la clase, o sea, yo hablo, pero me podéis preguntar. O sea, la idea es que esto sea, a ver, el diálogo va a ser más por mi parte que por vuestra parte, porque si no yo no sería la profesora, pero evidentemente yo quiero que aprendáis y que os queden las cosas claras. Y la hidrología tiene muy pocos conceptos básicos y lo importante es que queden claros. Que por desgracia hay mucha gente que luego pues, no los ha entendido bien y arrastra deficiencias en su vida profesional. Por otro lado, también se me olvidaba, cuando yo estaré actualizando los apuntes, de hecho hoy he vuelto a subir otra versión, que lo que haré será subir la versión completa de todo para que cada vez que lo descarguéis esté incluyendo todas las erratas que pudiera haber o todas las cosas que creo que complementarían, porque a lo mejor después de la clase se me ocurre meter un tema adicional. Y también, si encontráis alguna errata, con toda libertad me podéis escribir un mail. Pues yo tengo el email de la UAS, me podéis escribir ahí. ¿Os ha llegado el email? Sí. Vale, porque ya vi que algunos os lo habéis descargado, pero bueno, ¿alguna duda respecto al programa? Bueno, alegra de sacar hambre, que esto es muy divertido. Bueno, a ver, al principio lo que tenemos es un poco la introducción a la hidrología. A ver, ya os he dicho un poco en qué consiste, pero quería preguntaros. Bueno, no os he pasado lista, y además así sé quiénes sois. A ver, a mí me han dicho que pase lista, luego nos enviaréis esa información, ¿vale? Y además, prefiero apuntarlo porque así me acuerdo de dónde estáis cada uno. Entonces, si tú quieras, Milagros más. Isabel. Es más fácil Isabel. Vale. Hay ¿Nombre? gente que... Alberto, de Gregorio. Vale, gracias. Jorge Galán. ¿Vale? ¿Y? Javier Bilbao. Los voy a comer, puedes hablar más alto. Alejandro Parra. Vale, gracias, Alejandro. Ahora hay gente que está comiendo, que acaba de terminar clase a las 2:30 y... Vale, o sea, hay gente que falta por llegar. Sí. Avisadles que esto es muy divertido. O sea, No, que sí. no se lo pierda nadie. Si venís, vienes, pero el tema es que termina a las 2:30 y no Vale, el tienen que día comer. siguiente tienen que comer. Vale, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer, como lo primero no es tan, digamos, tan entrando en materia, sino más un poco toma de contexto cómo es esta asignatura. ¿En consiste? ¿Ves? Sí, ¿Seguro? sí, Vale, si quieres cambiar de sitio o lo que sea.